compromiso con nosotros, con el paciente, sino como un compromiso con una norma, con las normas que van a transmisión como médicos. Así que voy a dar paso al programa para que ustedes se unan y reciban la información respectiva, ¿no? Entonces, solamente quiero decirles que las implementación de estas guías han llevado mucho trabajo multidisciplinario, muchas sesiones, un trabajo arduo, y que queremos que se le dé el exacto valor a este trabajo con el cumplimiento de estas guías. Así que muchas gracias por estar aquí y los dejo con los participantes. Fuertes aplausos, por favor, para el doctor. Y a continuación también escucharemos las palabras del doctor Ricardo Díaz Romero, director general de la Dirección de Control del Cáncer del INEN. Bueno, buenos días, estimado doctor Francisco Berrospi, jefe institucional del INEN. Agradecemos a nombre de la Dirección de Control de Cáncer, y en particular del Departamento de Normas, su presencia, que es para la inauguración. Ha interrumpido una importante reunión y luego va a tener que continuar la agenda, pero quiero resaltar que esa presencia expresa el interés de la gestión desde el más alto nivel de apoyar la normalización de los procedimientos para dos objetivos centrales. En primer lugar, poder tener las facilidades y la garantía que nuestros pacientes, pero antes nuestros ciudadanos, puedan recibir, en base a la mejor información disponible, un diagnóstico eficaz, eficiente, muy sensible, ¿no es cierto? Y para eso las guías de práctica clínica son una herramienta validada aquí y en todas partes del mundo, que les comunica modernidad y predictibilidad al diagnóstico. En segundo lugar, en penúltimo lugar, quisiera resaltar que ayer se ha presentado la guía de práctica clínica para cáncer gástrico, y el día de hoy para cuello uterino, y que esto forma parte de un programa de la Dirección de Control de Cáncer bajo la orientación de la jefatura para poder fortalecer, repotenciar las 5 departamentos que están vinculados entre sí. Por ejemplo, el departamento de investigación. El día próximo viernes, y cada viernes, el departamento de investigación hace el seminario científico del INEN. Ese seminario científico del INEN, el primer viernes de cada mes, comunica la producción científica de investigación del INEN para que pueda ser difundido a la comunidad médica y a la comunidad científica. Y por último, quisiera terminar saludando también a través del Facebook Live a los IREN, el IREN Norte, el IREN Centro, el IREN Sur, que están en comunicación, y también a las IPRES que tienen UPSS de cáncer en todo el país y que forman parte de la Red Oncológica Nacional, recordando que es el IREN quien conduce funcionalmente toda la Red Oncológica Nacional, y además, por supuesto, que esta y la anterior guía van a ser una herramienta útil para que el IREN pueda transferir información, tecnología, educación, para mejorar la atención y el acceso de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Díaz por sus palabras, y también está con nosotros, fuertes aplausos, por favor. También está con nosotros el doctor Aldo López Blanco. Él es director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEN, que nos va a brindar unas palabras también. Buenos días a todos. Gracias por estar presente acá de manera presencial, y a los que también nos acompañan de manera virtual. Agradecer las palabras y la presencia del doctor Berrospi. Lo que enmarca es esta guía que vamos a presentar, como bien lo mencionaron, es el trabajo arduo de más de un año de revisión de toda la evidencia científica publicada a nivel mundial en los diferentes idiomas. El equipo que ha trabajado, los metodólogos, los expertos clínicos, líderes en su área, no solo del INEN, sino de los diferentes institutos regionales de enfermedad neoplasia,
neoplásicas y de otros hospitales nacionales, al personal experto, al equipo técnico del INS. En verdad les agradecemos a todos por el tiempo dado y justamente es el producto que ahora vamos a presentar. Estas guías, como lo mencionaron, es principalmente para el manejo quirúrgico de cáncer de cuello uterino y enmarca la evidencia que se tiene hasta el momento para manejar el cáncer de cuello uterino, desde la cirugía menos radical, el uso de ganglio centinela y la cirugía conservadora. Son conceptos que han ido cambiando en los últimos años y que se han contemplado en la guía con recomendación científica y que obviamente van a ayudarnos a un manejo estandarizado a nivel nacional para cáncer de cuello uterino. Es la primera vez que tenemos unas guías de alcance nacional por el nivel de evidencia, por las instituciones que han participado, ¿no? Y obviamente estas guías están adecuadas a lo que nosotros tenemos, a la tecnología que nosotros contamos en el país, ¿no? Y gracias nuevamente por estar presentes. Muchísimas gracias, doctor López. Fuertes aplausos también para el doctor, por favor. Agradecemos a nuestros directivos por sus valiosas palabras de apertura y su firme compromiso con el fortalecimiento de la atención oncológica en el país. A continuación vamos a dar paso a las exposiciones. Para eso invitamos a nuestras autoridades a tomar asiento en la parte de adelante, por favor. A continuación, vamos a invitar a la licenciada Jocelyn Aznarán Isla, gestora en salud del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos y la Dirección de Control de Cáncer del INEM. Tenemos un pequeño problema técnico, pero ya lo estamos solucionando para poder empezar con las exposiciones. Bueno, buenos días con todos los participantes. Es un honor para mí, como equipo técnico del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos, poder dar algún informe sobre lo que se ha realizado con esta primera experiencia de lo que es el trabajo colaborativo entre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Instituto Nacional de Salud. Como todos sabemos, el tema de cáncer de cuello uterino es una patología, una enfermedad de salud pública en la cual las mujeres se ven afectadas en su mayoría. Por lo cual ha sido una prioridad para el Departamento de Normatividad, bajo la conducción de la Dirección de Control de Cáncer, trabajar en esta patología. Sin embargo, es un poquito el tema tecnológico que nos está jugando una mala pasada. No podemos presentar toda la diversidad de escenarios en los que hemos trabajado para poder poner reconocimiento a todos los profesionales de la salud que nos han acompañado en este proceso, que es increíblemente de arduo esfuerzo. Sin embargo, hemos podido lograr en este tiempo de conformación del grupo elaborador y de desarrollo de la guía de práctica clínica, tener un producto que va a ser de mucho aprovecho para los profesionales de la salud que trabajan, que intervienen y que manejan cáncer de cuello uterino. Les comentaba que en un inicio, me voy a remontar al año 2023, se conformó un grupo elaborador de la guía de práctica clínica de cáncer de cuello uterino bajo el liderazgo del Departamento de Cirugía Ginecológica. En este caso se eligió al doctor Aldo López como líder de la guía de práctica, del grupo elaborador de la guía de práctica clínica. Se conformó este grupo elaborador, un equipo multidisciplinario conformado
conformado por los departamentos y direcciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Vale mencionar al Departamento de Radioterapia, al Departamento de Normatividad, al Departamento de Medicina, Oncología Médica, Departamento de Radiodiagnóstico. Entonces, esto fue en el año 2023, se realizó esta instalación del grupo elaborador, toda esta instalación fue difundida en todos los medios, están colgados en el portal, incluso les traía las imágenes del trabajo que se hizo en el año 2023. Se conformó el grupo elaborador y se iniciaron las actividades para el desarrollo de la guía de práctica clínica, lo cual significa que en un inicio teníamos que fortalecer nuestro equipo metodológico para poder desarrollar guías de práctica clínica bajo la metodología GRACE, ¿no? Que es una metodología que la normativa nacional nos exige, ¿no? Trabajar en nuestras guías de práctica clínica, ¿no? Para que sean basadas en la mejor evidencia, bajo un enfoque riguroso en cuanto a su elaboración. Entonces, en cuanto a lo que es el marco normativo, nosotros estamos amparados en lo que es la Ley Nacional de Cáncer, la Ley 31336, la cual nos faculta al Ministerio de Salud y a sus órganos competentes el desarrollo de guías de práctica clínica. Este desarrollo se ha logrado gracias a una interacción que se realizó con el Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, más o menos a finales del año 2024, mediados y finales del año 2024, cuando ya teníamos la guía de práctica clínica elaborada por el grupo elaborador de la guía de práctica clínica de cuello uterino, se logró coordinar con el Instituto Nacional de Salud y se pudo trabajar lo que es la revisión metodológica de la guía. Se tuvieron varias reuniones técnicas en la cual, producto de esas reuniones, nos hicieron algunas sugerencias en el tema metodológico y a la vez se incorporó lo que es las evaluaciones económicas, ¿no? Que esta guía también contiene lo que son las evaluaciones económicas. Es importante destacar que como primera experiencia colaborativa de trabajo, se ha logrado tener un producto que cubre las expectativas de nuestros usuarios, que son los profesionales de la salud, y los pacientes a quienes se va dirigido este producto, que es la guía de práctica clínica, ¿no? Esta herramienta que va a ser eficaz, ¿no? y efectiva cuando se llegue a la otra etapa, que sería la implementación de la guía de práctica clínica. Entonces, desde el Departamento de Normatividad nos sentimos muy contentos, muy emocionados, debido a que el producto de todo un desarrollo de 1 año y medio para poder tener esta guía de práctica clínica nos ha llenado de mucha satisfacción. Agradecemos la participación de cada uno de los médicos especialistas que intervinieron en el desarrollo de la guía de práctica clínica y del equipo metodológico, ¿no? Bajo la conducción y liderazgo de la Dirección de Control de Cáncer y del doctor Aldo López. La doctora Mónica Parra, que es nuestra directora del Departamento de Normatividad, también ahorita estamos trabajando lo que es la implementación, que es la otra etapa de las guías de práctica clínica, que va a ser importante ya en unos meses poder medir, ¿no? cuál va a ser el impacto que se ha logrado con implementar las guías, medir la adherencia. También les podría comentar de que se está teniendo algunas coordinaciones también con el Instituto Nacional de Salud con la finalidad de poder establecer las alianzas estratégicas se vean fortalecidas a través de un convenio interinstitucional, ¿no? Lo cual va a ser importante para poder tener esta continuidad del trabajo que se viene realizando y no poder de repente en algún cambio
quedar paralizada este trabajo, ¿no? Entonces, hacia ahí apuntamos, tener alianzas colaborativas, no solamente con el Instituto Nacional de Salud, sino también con otros centros como Cochrane. Entonces, hacia ahí vamos nuestro granito de arena, como se dice, para poder aportar en fortalecer el desarrollo de guías de práctica clínica para el beneficio de nuestros pacientes oncológicos. Eso sería lo que quería compartirles. A ver, un momentito. Gracias. Bien, a continuación vamos a seguir con el programa y vamos a invitar al doctor Víctor Velázquez Rimachi, metodólogo invitado de la Universidad Científica del Sur. Él va a hablarnos sobre metodología de la elaboración de las guías de prácticas clínicas para cáncer de cuello uterino. ¿Qué tal con todos? Buenos días, es un gusto acompañarlos esta mañana. Me presento, mi nombre es Víctor Velázquez Rimachi, soy médico cirujano y maestro en epidemiología clínica. Tuve el agrado y la satisfacción de comenzar este proyecto conjuntamente con asignación de la DICON, liderando el aspecto metodológico de esta guía de práctica clínica conjuntamente con la licenciada Narán y el doctor Carlos Albadía, que también nos va a acompañar en esta presentación. Muchas gracias. Mientras se soluciona el impasse, mencionarles que el objetivo de mi presentación es básicamente señalarles los aspectos metodológicos preliminares que nos llevaron a la construcción, conceptualización e inicialmente el abordaje de la síntesis de evidencia relacionada a esta guía de práctica clínica. Justamente vamos a hablar de algunos aspectos estrictamente relacionados a normatividad y construcciones relacionadas a las revisiones sistemáticas independientes y de nuevo que se realizaron en vías de esta guía. Es importante mencionarles a todos ustedes qué son las guías de práctica clínica, que habitualmente vamos a empezar y seguramente ya han escuchado constantemente en su práctica diaria. No es un concepto nuevo, pero sí es un concepto bastante novedoso para nuestro contexto, particularmente en nuestro país. Recordemos que estos documentos brindan recomendaciones destinadas justamente a optimizar la atención del paciente bajo ciertos términos que ustedes pueden relacionar con los conceptos de calidad y estandarización, justamente buscando proporcionar finalmente un concepto bastante importante y de impacto, que es la equidad en salud. Lo que buscamos construir proporcionando ese tipo de documentos es aportar a un contexto más equitativo en la proporción de diversas intervenciones en salud. Por ejemplo, lo que hemos visto en esta guía de práctica clínica, intervenciones relacionadas al aspecto quirúrgico y algunas intervenciones farmacológicas, ¿no? Estas guías de práctica clínica, para que puedan desarrollarse, requieren justamente una construcción estricta y requieren ser bastante sólidas desde un perfil metodológico, lo que constituye desde las últimas décadas a un concepto relacionado al diseño de estudio tipo revisión sistemática. Justamente lo que buscamos nosotros es proporcionar un marco metodológico adecuado para proporcionar las mejores evidencias existentes a través de una revisión sistemática de la literatura.
Con cada pregunta que nosotros hemos abordado en esta guía de práctica clínica y a través de estas revisiones sistemáticas, hemos buscado cubrir justamente las brechas del conocimiento en relación a dos conceptos principales que son parte de lo que luego se va a explicar de un proceso de la evidencia de la decisión, que fueron justamente los componentes de beneficios y daños, eficacia y seguridad que comúnmente conocemos como parte de estos procesos. Las guías de práctica clínica son esenciales para estandarizar nuestra atención, como hemos mencionado, porque nos permiten, a través de una priorización de los temas de salud relevantes, en este caso se consideró cáncer de cuello uterino como una de las principales o de los principales cuadros clínicos que se tenían que abordar, formular finalmente lo que denominamos recomendaciones. ¿Qué es una recomendación? Una recomendación básicamente es una indicación. No es una sugerencia, es básicamente o es principalmente una indicación de lo que se debería de hacer en un proceso estandarizado, en un contexto específico. Nosotros tenemos que entender que estas recomendaciones se pueden construir de diferentes formas. Les he mencionado inicialmente que hemos hecho un proceso sistemático de revisión de la evidencia científica para esta actividad. Sin embargo, a lo largo de la historia recordemos que esto ha evolucionado constantemente. Desde lo que en décadas previas, incluso la centuria previa, se conllevaba a través de la opinión de expertos, que nosotros valoramos e interiorizamos de forma muy importante en el contexto actual del enfoque de medicina basada en evidencias en el cual nos tenemos que desarrollar día a día, hasta los posteriores procesos de consensos de expertos, y actualmente ya un enfoque más sistemático. Esa palabra sistemática, por favor, tengámosla siempre presente cuando hablamos de estos temas. No es una palabra que se las mencione por querer generar algún impacto, pero sí es una palabra muy común que tenemos que sistematizar. Porque justamente el proceso sistemático de hacer una guía no solo depende de la metodología que se hace o en la cual nos basamos, sino también depende de toda esta articulación de procesos adicionales que hemos trabajado y son ejemplos en este producto final, ¿no? Procesos que tienen que ver con aspectos de gestión principalmente. Recordemos que hay un concepto importante: no todas estas recomendaciones generalmente son confiables, porque habitualmente no todas las guías de práctica clínica son confiables. Aquí está la presentación. Muchas gracias. Voy a dejar esto de lado. ¿Está el puntero? Disculpe. Muchas gracias. No está conectado, creo. Unos segundos, por favor. ¿Aquí está? Sí, perdón. Sí, por favor, dale el siguiente. Creo que acá está. ¿Yo lo puedo manejar? Sí. Muchas gracias. Ahora vamos a ser un poco más dinámicos. Estamos en el concepto relacionado a las guías de práctica clínica y a su desarrollo, y básicamente nos ponemos una pregunta importante que hemos buscado abordar bajo la metodología que les hemos planteado. ¿Las guías de práctica clínica son confiables? Habitualmente sí, pero no en todos los escenarios. Hay que garantizar que estas guías son confiables, que estos documentos finalmente nos van a proporcionar recomendaciones que podamos utilizar en un escenario válido, por decirlo, o incluso en un escenario en el cual nos sintamos tranquilos de poder emplearlas. Y un pilar importante y fundamental que nos garantiza la confiabilidad de las guías y sus recomendaciones es que estas guías se basen en un sistema o un proceso sistemático de manejo de evidencias y proporción de recomendaciones. Justamente, si vemos muchos más marcos de aproximación, vamos a ver que estos procesos sistemáticos parten de un concepto fundamental que es la revisión sistemática de la evidencia. Esto ha sido incorporado, como bien ha mencionado la licenciada Narán, desde la norma técnica 2015, donde no solamente nos indica una metodología para manejo de recomendaciones, o mejor dicho, manejo de evidencia y recomendaciones, que es la metodología GRADE, finalmente en ese documento para guías de nuevo de alcance
alcance nacional como esta, sino también nos proporciona un marco estructurado del proceso de síntesis que se desarrolla o que se tiene que desarrollar para llegar a este tipo de procesos. Esta normativa es una normativa que tiene un ámbito de aplicación nacional, realmente en todas las instituciones, todas las IPRES que busquen desarrollar este tipo de actividades en el ámbito nacional, así que tengamos que tenerla bastante en consideración, y nos plantea dos términos, particularmente términos que ya están estandarizados, donde hay guías que pueden hacerse de nuevo o guías que pueden ser adaptadas. Quedémonos con el primer concepto, guía de nuevo. La guía que ustedes tienen en sus manos y que pueden ver es una guía de nuevo. ¿Por qué? Porque cada pregunta que se planteó en esta guía ha tenido un proceso de búsqueda sistemática de la literatura independiente. No se ha actualizado o no se ha tomado una recomendación previamente emitida o no se ha tomado un proceso de síntesis previo para iniciar cada una de estas preguntas. El concepto importante que vamos a abordar también para dar pase a la siguiente exposición es el concepto del sistema que nosotros utilizamos para emitir este tipo de recomendaciones, que es el sistema GRADE. El framework GRADE, el enfoque GRADE, como gusten denominarlo, es un enfoque que nos exige básicamente tener dos etapas. Una primera etapa en la cual se nos exige, vuelvo a repetir, evaluar un concepto predominante que es la certeza de la evidencia, que en términos bastante genéricos nos habla de la confianza que podamos tener en esa información, y una segunda etapa relacionada al proceso en el cual nosotros emitimos una recomendación basada habitualmente en un marco o una construcción de múltiples criterios para poder llegar a emitir esta. Esta metodología es ampliamente utilizada y este es un esquema solamente regional, ya un poco desactualizado, en el cual yo pudiera aseverar que Perú debería estar un poco más rojo, porque somos uno de los países, hoy estamos en el rubro de los países de la región que estamos empleando esta metodología para múltiples documentos de gestión clínica en los cuales nos encontramos desarrollando, ¿no? Un ejemplo de eso son las guías de práctica clínica. ¿Y por qué es importante tener esto claro? Porque habitualmente, de forma histórica, las guías de práctica clínica peruanas, antes del año 2015, incluso de forma reciente, seguramente van a haber algunas publicaciones, siguen o se iban catalogando a través de instrumentos como el AGRI2, que es un instrumento para evaluar la elaboración de una guía de práctica clínica, en uno de sus dominios, que es el dominio 3, de rigor metodológico, una puntuación bastante baja. Puedo yo asegurarles en las guías, al menos de ciertas instituciones hermanas, como pueden ser IETSI, actualmente la guía que estamos trabajando, si las podemos catalogar, seguramente van a tener una construcción con un mejor perfil. Y eso es lo que buscamos. Lo que buscamos justamente es proporcionarles a ustedes recomendaciones basadas en un documento que pueda garantizar la confiabilidad de esas recomendaciones. Porque, como recordamos, tenemos un contexto en el cual en esta institución la última guía disponible era la del año 2013, que no seguía una metodología sistemática. Sabemos que en estos años se pudo haber o existe disponibilidad constante de nueva evidencia científica, y justamente está la necesidad final de estandarizar y garantizar una atención basada o enfocada en la equidad, ¿no? Vamos a hacer una breve reseña para finalizar en relación a que en esta guía hemos participado múltiples especialistas clínicos de muchos departamentos de esta institución, especialistas metodológicos, especialistas en gestión y también especialistas en economía de la salud, lo que garantiza justamente que el alcance y los objetivos de esta guía, según la exigencia que se nos hizo y la exigencia que continuó también el INS durante el apoyo en la construcción final de este documento, sea de alcance nacional, para manejar esta edificación y tratamiento de todas las pacientes mujeres mayores de 18 años que tengan un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, estadios tempranos, bajo el estadio del 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 y 2A1, ¿no? Es una guía de aplicación
recomendación nacional, y recordemos siempre que para esta, o les recalco que para esto hemos seguido este proceso sistemático que ha partido desde, y recalco, la conformación del equipo no es un gráfico que vaya directamente a un proceso de guías, pero ha seguido un proceso también que es estándar a nivel mundial, que es sugerido para emitir recomendaciones, avalado por la metodología GRADE, como les he compartido, y también avalado por instituciones como recalcaba la licenciada Narán, como la colaboración Cochrane, para poder continuar y emitir ese tipo de recomendaciones. No me gustaría quitarles más tiempo porque vamos a hablar de la siguiente etapa, que es el proceso de cómo se llegó a emitir la recomendación. Solamente recalcar el agradecimiento y la confianza y también la felicitación con respecto a este gran paso, y les doy pase al siguiente expositor para que continúe con esta ardua presentación metodológica, y estamos aperturados para cualquier consulta posterior. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Agradecemos al doctor Víctor Velázquez por su exposición. A continuación vamos a seguir con el programa. Vamos a invitar al doctor Carlos Alba Díaz, metodólogo de guías prácticas clínicas del Departamento de Normatividad, Calidad y Control Nacional de Servicios Oncológicos y la Dirección de Control de Cáncer del INEM. Él nos va a hablar sobre metodología de elaboración de las guías de prácticas, El tema es nuevos lineamientos metodológicos en la elaboración de las guías de prácticas clínicas. Antes de seguir, por favor, antes, por favor, antes de ir a estas diapos, la anterior, voy a compartir algunas diapos de Víctor, porque con él habíamos trabajado y era continuo la exposición, antes de entrar a esto de los nuevos lineamientos, que es algo más breve. Quisiéramos resumir en las mismas diapositivas que estaban, y las previas, en donde se quedó. Básicamente voy a resumir el momento en donde pasamos de la evidencia. Nosotros en el sistema GRADE esto se llama de la evidencia a la decisión, o evidence to decision, ¿no? O sea, cuando pasamos de la evidencia a formular recomendaciones, que es lo que venimos haciendo en las guías, ¿no? Está casi por la 20 más o menos. Ahí. Entonces en la siguiente, ya, ahora sí. Creo que yo puedo avanzar. ¿Yo mismo puedo avanzar? ¿Sí? Ya. Bueno, entonces, luego de que tenemos esta síntesis y este conjunto de sistematizado de información, de evidencias para diferentes resultados por cada pregunta pico, entonces, ¿no? Estas preguntas pico como toda pregunta, va a buscar una respuesta. La respuesta que le damos en las guías, entonces, son las recomendaciones, ¿no? Entonces, el panel, acá ya viene una etapa más cualitativa del trabajo, en donde el conjunto de expertos, nosotros le llamamos el panel, en la guía lo van a encontrar como grupo elaborador de la guía, se reúne para hacer diálogos basados en una matriz de múltiples criterios y para llegar a formular una recomendación. Todo eso es parte del mismo proceso del sistema GRADE. Esos diálogos nosotros le denominamos diálogos deliberativos porque hay 8 criterios y cada uno de ellos se vota, que entran en una matriz como que de colores y de ubicación, en donde por cada votación se va colocando el puntaje, digamos, o la elección. A eso se les llama tablas ETD, y prácticamente de manera automática eso cae en un espectro de recomendaciones que puede ir desde recomendación en contra fuerte, recomendación en contra condicional, recomendación de ambas intervenciones, porque siempre en una pregunta pico hay una intervención y hay un comparador, recomendación de ambas a veces, o recomendación a favor de la intervención condicional nuevamente o fuerte, ¿no? Entonces, en ese espectro puede caer, ¿no? Y en ese espectro, y producto de ese espectro surge la recomendación. Eso es lo que se hace, a eso se le llama tablas ETD. Después de esta formulación de recomendación, no es que ahí nomás queda, entonces tiene que validarse. Entonces hay expertos clínicos, representantes de pacientes, revisiones externos
metodológicos y temáticos. En esta experiencia de cáncer de cuello uterino, nosotros hemos trabajado en la revisión externa metodológica con INEN, y eso es justamente, perdón, con INS, y eso es justamente una de las cosas nuevas que se ha trabajado en este proceso. Antes no se hacía, todo lo hacíamos dentro de INEN, y hemos formulado muchas recomendaciones dentro de guías o proyectos sin ninguna participación externa. En algún momento lo hicimos con los IRENES y hasta ahí estábamos. Ahora lo hacemos con la revisión externa metodológica de INS, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos con los paneles, ¿no? Y ahora ya voy a ir a presentar un poco siguiendo esta línea. La otra, acá creo que está, ¿no? La siguiente, uy, no. Disculpa, ¿dónde está ahora sí la otra exposición, por favor? La que seguía. Ahora sí voy a presentar qué es las nuevas cosas justamente que estamos trabajando, cuáles son esos nuevos lineamientos, ¿no? Aunque en realidad no son tan nuevos, no lo veo yo ahora acá. ¿Podría ayudarme a pasar? Bueno, yo ya me presentaron, soy el doctor Alba Díaz, soy médico metodólogo de DICOM en INEN. En realidad he venido trabajando como el coordinador del conjunto de metodólogos, porque es importante hacer énfasis en esto. Como ustedes van a ver, y seguramente los colegas de este proyecto de cáncer de cuello uterino, que ya terminó en una guía de práctica clínica institucional y además nacional, dentro del marco de la Red Oncológica Nacional, se habrán dado cuenta que este tipo de trabajo pues, no sale con una sola persona encargada en la metodología. Ni siquiera en INEN, y mucho menos cuando se trabaja con INS. INS tiene un equipo bastante amplio, ¿no? Y eso se ha visto reflejado y lo voy a mostrar también en este proyecto. ¿Pueden pasar, por favor? Ya, entonces esos nuevos lineamientos en la elaboración de GPC, seguimos. Yo digo que no son tan nuevos en realidad, sino lo que ha sucedido es que se han desarrollado de los lineamientos ya existentes en la norma del 2015. Seguimos. ¿No? Que esta norma es la que siempre mencionamos. Seguimos. Primero, entonces, el trabajo colaborativo, ¿no? Seguimos. El trabajo colaborativo ha sido como revisores finales externos para la guía de cáncer de cuello uterino. Y ahora estamos haciendo un trabajo colaborativo concurrente. O sea que estamos trabajando en el proyecto de cáncer de mama a la par de los colegas metodólogos o con el acompañamiento de los colegas metodólogos. De tal modo que cada pregunta que se va resolviendo es una pregunta ya cerrada. De tal modo que lo que sucedió con cáncer de cuello uterino, que fue que primero trabajamos toda la guía acá y luego ellos hicieron un trabajo adicional posterior, ya no va a ser así en este proyecto, porque lo estamos haciendo de manera concurrente, ¿no? Eso tiene sus ventajas, obviamente, porque ese tiempo adicional ya no va a existir, pero también tiene sus desafíos, ¿no? Porque obviamente la exigencia metodológica de INS es alta y nosotros tenemos que colocarnos en ese nivel, ¿no? Muy bien, seguimos. Seguimos, por favor. En el desarrollo, ¿qué novedades hay? Y ahí es un poco lo que estábamos presentando en cáncer de cuello uterino. Seguimos. Esto es una idea que siempre dejamos. Prácticamente ahora ya no podemos hablar ni de adaptación como lo hacíamos antes. Ayer mencionábamos el concepto de adaptación rápida incluso, o sea, de adopción de recomendaciones. Eso ya no estamos trabajando. Ahora todo lo estamos haciendo de nuevo, por un proceso de elaboración que se realiza por cada pregunta pico. Antes nuestro foco de trabajo era la guía, incluso las secciones, diagnóstico, tratamiento, o de repente tamizaje, diagnóstico, tratamiento y partes del tratamiento, y cogíamos como que secciones de guías y las trasladábamos a la nuestra mediante adopción y contextualización. No, ahora lo hacemos por cada pregunta. Cada pregunta la trabajamos independientemente, y cada pregunta deriva en una o más recomendaciones, claro está. ¿Seguimos? El proceso es el mismo, pero ahora se hace por cada pregunta, ¿no? Entonces la pregunta pico, se selecciona de manera sistemática toda la evidencia existente, se hacen estas tablas soft y luego se evalúa de acuerdo a los criterios del sistema GRADE. Panel formula recomendaciones con la matriz multicriterio que se llama ETB. ¿Seguimos? Y esto es todo el proceso que se hace por cada una de las preguntas, entonces ya de manera esquemática, ¿no? Desde la generación de la pregunta se sintetiza o se sumariza toda la evidencia, eso termina en una tabla soft,
se hace juicios, eso es ETD, y se desarrollan recomendaciones. Esos dos pasos centrales son los pasos estrictamente metodológicos. Metodológicos tanto del grupo de trabajo más metodológico como del grupo de panel de expertos, ¿no? Y ellos formulan recomendaciones que pueden ser fuertes, débiles se llamaban antes, ahora son condicionales, ¿no? Y luego se hace un peer review, o sea, una revisión externa, metodológica y también de expertos. Eso se asemeja mucho a lo que hacemos cuando hacemos investigación. Por eso es que nosotros, que somos metodólogos, venimos del campo de la investigación y estamos muy acostumbrados a hacer esto, porque es lo mismo que hacemos cuando hacemos un proyecto de investigación y lo publicamos. El peer review, por ejemplo, sabemos que es la etapa final, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Y finalmente, por eso estas guías tienen y van a ser publicadas, ¿no? Y muchas de ellas en revistas no solamente nacionales, sino internacionales. Diseminación e implementación, eso es lo posterior, ya es la etapa en donde ya vamos a medir adherencia, ejecución de la guía, que no sea pues solamente un documento, sino que se ejecute, evaluación y uso, ¿no? Y luego actualización. Porque claro, las guías no nos dicen todo muchas veces y además la evidencia se actualiza, ¿no? Una recomendación que ahora fue en contra, de repente en 2 o 3 años pasa a ser a favor. ¿Por qué? Porque nuevas investigaciones sustentan mejor, tienen más solidez o concluyen otra cosa. Muy bien, sigamos. ¿Y qué hay de adoptar? Entonces ya dejamos totalmente en el nuevo desarrollo de guías ahora con INS de adoptar. En realidad no, porque GRADE tiene un propio sistema de adopción que se llama el Development GRADE, ¿no? Sin embargo, nuevamente, ya no volvemos a trabajar para adoptar guías. O sea, en esta modalidad nueva de trabajo ya no es factible. Vamos a poder hacer adopción, sí, pero adopción en función de preguntas. Y hay 3 posibles escenarios, ahí están los finales, ¿no? Se puede adoptar la recomendación, se puede adaptar la recomendación o se puede hacer una nueva recomendación en función de este proceso. Pero este proceso es guiado nuevamente ya no desde guías, sino desde las preguntas pico. Entonces, todo se va a tener que hacer igual. Se va a tener que, si es que vamos a hacer una adopción, por ejemplo, de recomendación, vamos a tener que sacar la tabla SOF de esa guía existente, si es que la tiene, y si es que nuestra pregunta es similar o es igualita a la de esa guía, y vamos a tener que sacar su ETD. Si es que no existe, solamente existe SOF y no hay ETD, nosotros completamos el ETD de manera independiente, y eso se llama adaptar recomendación. Y si es que no hay ni SOF ni ETD, vamos a tener que desarrollar de nuevo. No, pero ya estas recomendaciones están. Esa siempre es la discusión y a veces el debate que hay con los colegas expertos que claramente conocen su tema y conocen todas las guías existentes, sobre todo siempre acá en la institución NSCN, ESMO. Pero estas, como no desarrollan este sistema, nosotros estamos adheridos normativamente a este sistema, pues no podemos hacer estos usos, ¿no? Pero sí para unos escenarios diferentes que son los puntos de buena práctica. Pero para recomendaciones, estos son los caminos si queremos adoptar. ¿Seguimos? Adelante, una más, por favor. Una. Entonces, en resumen, ahora trabajamos desde las preguntas pico. Por ejemplo, esta es de una de las preguntas pico de cáncer de cuello uterino. Los colegas que han estado en esta guía saben que de esa pregunta pico se hizo metaanálisis de novo, que no estaban publicados. O sea, que no salían de una revisión sistemática o metaanálisis ya existentes. Seguimos, por favor, una más. Eso, por ejemplo, se hizo de nuevo, lo hicimos con el equipo. Seguimos. Las tablas SOF no existían en ninguna guía, nosotros las trabajamos, ¿no? Y los criterios ETD, que ese es el cuadrito resumen ya, que son los 8 criterios: beneficios, daños, certeza, información disponible, balance, uso de recursos, aceptabilidad y aplicabilidad. Y la recomendación final que les comentaba en el espectro, desde no emitir recomendación a favor del comparador y hasta el otro que es condicional a favor o de la intervención. Todo eso se ha hecho. Cada uno de estos pasos pues requiere todo un trabajo metodológico y del equipo de trabajo también de expertos, ¿no? Seguimos. En la última parte que les decía, los criterios ETD, ¿no? Los diferentes criterios existentes en el sistema GRADE, ahí están. Esos son. Y de estos criterios ETD nosotros terminamos una más en nuestra tabla matriz de resumen de juicios, ¿no? Anterior, por favor, con una de las, como usted en coloreado al final, con una elección de dónde cae la recomendación. En este caso cayó condicional a favor de la intervención.
¿Seguimos? ¿Qué otra cosa nueva hay en el desarrollo de las guías? La inclusión del análisis de la evaluación económica. ¿Seguimos? Y eso, en evaluación económica en salud, existen diferentes tipos de evaluación. La evaluación económica que examina costos y resultados. Los resultados, cuando hablamos de resultados, hablamos de beneficios o daños, ¿no? De outcomes, por ejemplo, mortalidad, por ejemplo, eventos adversos. Si es que la evaluación económica solo evalúa resultados, será una descripción de resultados, una evaluación de eficacia y efectividad, o sea, un ensayo. Pero en la parte de costos, si solo evalúa costos y no hace la comparación de resultados, si solamente lo hace en un grupo es la descripción de costos. Pero si compara dos grupos, en este caso, la descripción de los costos de la intervención de una pregunta pico, ¿no? y del comparador de una pregunta pico, es un análisis que compara dos o más alternativas, es la segunda. A eso se le llama análisis de costos. Eso es lo que se hace, eso es lo que se está haciendo por cada pregunta pico, porque en una pregunta pico hay esas dos alternativas, la intervención y el comparador. ¿Seguimos? ¿Y qué es lo que se hace, por ejemplo, esto? ¿No? En la pregunta que decía, ¿qué tan grandes son los requerimientos de recursos para el uso de resonancia magnética con contraste versus la sin contraste? Se hizo el costeo y se ha determinado cuál es el diferencial de costos. Y eso, seguimos, que se hace con estos 3 pasos que están en el anexo 4 de la guía, se hace estimando por cada desenlace económico los costos, buscando los precios en tarifarios, observatorios y consultas. Y hay subactividades que se hacen, para luego llegar a ver si son costos extensos, moderados, si es que hay ahorros moderados o extensos. Se tiene que ubicar en una categoría. Pues todo eso se hace. ¿Seguimos? Y la otra cosa nueva, que todavía está en debate, pero ya lo traigo, es qué pasa con el flujo de las tecnologías sanitarias, ¿no? ¿Qué va a suceder con las tecnologías sanitarias innovadoras? Aquellas que todavía no están siendo financiadas, o sea, no están en PNUME, listas complementarias, quizá, no sé, en alguna de estas entidades que financian. Esa es la pregunta y el reto que tenemos ahora. Sí, seguimos, no hay una respuesta todavía, pero les adelanto, miren qué bonito salió, o sea, se distorsionó. Les adelanto lo que dicen las guías. Bueno, en ese idioma que es complejo, no sé, debe ser idioma artificial. Lo que dice es lo siguiente. En la GPC, en la norma del 2015, dice que las guías deben contener recomendaciones de intervenciones PNUME. Eso es lo que dice así, como que taxativamente. Y acá dice un parrafito de la excepción. Excepto que por disposición gubernamental se disponga para tecnologías que no están en PNUME. O sea, ¿y cuáles han sido, por ejemplo, emergencias sanitarias? ¿Y qué dice ETS? La norma del 2022. Dice, una tecnología sanitaria es un medicamento, dispositivo, equipo de prueba, todo. Todo lo que puede ser utilizado para la atención en salud. Teniendo en consideración lo anterior, la incorporación de nuevas tecnologías requiere ETS. Entonces, desde el punto de vista normativo, es como que si no está en PNUME, va a ETS. Y si está en PNUME, va a guía. Eso es un debate. Es un problema todavía. ¿Ya? A mí me pregunta, dice, pero desde el punto de vista metodológico, ¿se puede resolver o no se puede resolver una intervención que esté en PNUME? No, es que eso no tiene que ver con metodología. O sea, metodología de desarrollo, por ejemplo, yo les cuento el caso, no sé, se me ocurre un medicamento nuevo, un biológico, que recién salga. Nosotros podemos evaluar con todos estos criterios. Desde el punto de vista metodológico no es el problema. El problema es normativo, o sea, ¿cuál es la ruta que debe seguir correctamente? Así como están las normas, parece ser dicotómico el asunto, ¿no? O sea, si está en PNUME va a guía, y si no está en PNUME tiene que ir por ETS, ya, pero es un problema. Tecnología sanitaria, entonces, así como lo coloca la guía, las normas es, si es que está en PNUME, y otras listas, pues obviamente, ¿no? Sí puede colocarse en GPC, y si no está en PNUME, tendría que ir por ETS, ¿no? Sin embargo, esto ya se ha explorado, y hay algunas pequeñas experiencias en el que cuando tenemos una intervención que panel, los expertos, que son obviamente los que, digamos, estructuran, alinean la GPC de acuerdo a qué es lo que debe contener, digamos, señalan que es necesario una intervención que no está en PNUME, pero que se coloque. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué experiencias hay? La ruta ha sido, la única que yo he explorado ha sido esta, que
se adelante la evaluación de la intervención mediante ETS e ingrese a la guía como tal, ¿no? O sea, que incorporemos prácticamente lo que señala una ETS con un dictamen, con su dictamen, podría ser positivo, podría ser negativo, para que esté colocado en lo que dice la GPC. ¿Por qué? Porque como son dos documentos normativos que van a decir qué es lo que podemos utilizar y lo que no podemos utilizar y cómo utilizarlo, pues no deberían contradecirse. ¿Qué tal si una guía recomienda el fármaco X y una evaluación de tecnología sanitaria no lo recomienda? Entonces, va a colisionar. Entonces, hay que tratar de evitar, hay que armonizar ese tipo de documentos. Esto todavía es un problema. Por ahí están surgiendo algunas necesidades para ver cómo lo abordamos. Pero institucionalmente, y creo que a nivel ministerial incluso, todavía no hay claridad en relación a cuál es la ruta que debemos seguir. Seguimos. Equipos multidisciplinarios, creo que con esto ya acabo. Este es el 5, las 5. En equipos multidisciplinarios lo he traído porque en realidad sí, pues se necesitan equipos multidisciplinarios y eso viene desde la norma. A ver, para mostrar la siguiente, por favor. Y por ejemplo, en la guía de cáncer de cuello uterino, este es el equipo, 3 páginas de gente que ha participado. Por eso es que cuando a mí me dicen, no, pero reúnanse y saquen una guía de, no sé, pues en un mes. Solamente juntar a esas personas requiere ese mes, ¿no? Para que se conozcan. Expertos clínicos de INEN, invitados para ajuste técnico, gestores, el equipo metodológico. Los últimos 2, Víctor, allí está, expuso antes y yo. El resto ha sido los que trabajaron en INS. Siempre me pregunta, ¿por qué tantos metodólogos? Bueno, somos 2, ahí son como 8. Coordinación para el desarrollo, ahí están los 3 coordinadores, también está Jocelyn por ahí. Sí, en INEN. Revisores externos, incluso agradecimiento de otras direcciones que han participado, ¿no? Entonces, es necesario equipos, o sea, estos trabajos que son muy grandes, cada pregunta pico, piensen ustedes como hacer una investigación de nuevo, requiere obviamente bastante equipo y esfuerzo, ¿no? Por eso es que, como en esta guía, ha demorado también su desarrollo, ¿no? Muy bien, creo que eso es todo, y esos son los retos entonces, ¿no? Y las cosas nuevas. Seguimos, cerramos creo, nada más. Gracias. Agradecemos al doctor Carlos Salva por su exposición. A continuación vamos a presentar a la economista Stephanie Sandra Fernández Ortiz. Ella es del Centro de Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias y el Instituto Nacional de Salud. Ella va a hablar sobre análisis económico para evaluar el uso de recursos en el contexto de las guías de prácticas clínicas de cáncer de cuello uterino. Presenta un cambio o diferencia relevante en el uso de recursos sanitarios que es potencialmente importante para la toma de decisiones. Que esto lo que implica es que cuando uno va a incorporar una tecnología sanitaria, estos conllevan cambios que puedan tener, ¿no? Tanto en la parte clínica como en los procedimientos que se vayan a utilizar. Entonces, el impacto que pueda tener esto es esas diferencias que puedan tener, ya sean en consultas ambulatorias, en hospitalizaciones o eventos adversos. Luego tenemos la estimación del uso de recursos por cada desenlace económico. Aquí nosotros, para la priorización de desenlaces, se tiene como objetivo identificar aquellos desenlaces de uso de recursos que poseen relevancia económica y que sean también significativos para la toma de decisiones. Esta priorización también se hace mediante el enfoque GRADE, en el que los desenlaces también se miden si son críticos, importantes, de importancia limitada. Para la priorización de desenlaces, nosotros consideramos un número máximo de 7 y un mínimo de 2. Esos 2 que son como mínimos desenlaces son el uso de tecnología y el evento adverso. Esos son los 2 desenlaces críticos que como mínimo debería de tener una pregunta, ¿no?
En el caso de uso de la tecnología, nosotros verificamos si tienen registros sanitarios, se busca también los datos en revisión sistemática, en ECAS, y también en fichas de DIGEMIT, ¿no? Y si no, también nos basamos en opinión de expertos. Los eventos adversos se buscan información en clinical trial y también datos que puedan haber en los ECAS o en las fichas de DIGEMIT. Aparte de estos dos desenlaces pueden haber otros y estos datos pueden ser proporcionados por las revisiones sistemáticas o los ECAS. Las fuentes de costos que nosotros utilizamos para estos procedimientos, en primera instancia tomamos para los procedimientos la lista de procedimientos médicos contenidos en el PEAS. Esa es la primera opción. Si en caso no se encuentra el procedimiento médico que requerimos en esta lista de procedimientos, pasamos al tarifario de un hospital especializado. En este caso, como la guía ha sido de cáncer de cuello uterino del INE, se tomó el tarifario del INE. En caso el procedimiento no se encuentra tampoco en INE, se toma del Observatorio Nacional de Tarifas de Procedimientos Médicos. Si en caso tampoco se encuentra ahí, se toma un proxy de un procedimiento similar al que nosotros necesitamos. Y si no, por última opción, tenemos que estimar el costo usando la metodología de la resolución ministerial 1032 del 2019 del MINSA. Para la estimación de los costos de los medicamentos, bueno, las fuentes que nosotros utilizamos para los medicamentos o dispositivos los tomamos en los últimos 12 años. Nuestra primera fuente es la de CONOCE, la de las compras públicas. En CONOCE lo que nosotros encontramos es la relación precio-cantidad. Entonces, evaluamos esa relación que pueda haber entre el precio y la cantidad de las compras que se han hecho y aplicamos el precio promedio ponderado. En el caso de CADPRED, nosotros revisamos en CADPRED mediante su código SISMED y en ese código buscamos el precio del medicamento y en este caso nos dice que si no tiene relación precio-cantidad, lo que utilizamos es el coeficiente de variación. Si es mayor al 20%, tomamos el precio mediano. Y si el coeficiente de variación es menor al 20%, tomamos el precio promedio simple. En caso el medicamento que queramos evaluar no se encuentre en estas dos fuentes, solicitamos precio del medicamento a eSalud y que nos brinda mediante el sistema SAP. Si no, se solicita el precio a la industria. Por último, penúltimo, Observatorio Peruano de Productos Farmacéuticos, se hace también la misma metodología. Y por último sería los precios de referencias internacionales, que es lo último a lo que llegaríamos, que sería revisar si en otros países se han utilizado los precios del medicamento, ¿no? Mayormente nosotros lo que vemos es precios de los países que están cercanos a la región, ¿no? Y esos costos se actualizan, ¿no? Bueno, luego nosotros, después de toda esta metodología, nosotros tenemos una presentación de resultados. En este caso, este es un cuadro de cómo se presentaría. Más adelante ya les explico cómo se ha ido desarrollando, pero más o menos este es el modelo. Y este es en el caso del flujograma en el que decía si no se encuentra información, bueno, si no es posible realizar una estimación de desenlaces económicos, se realiza nada más la estimación del uso de recursos con el precio de la tecnología. Tanto de la intervención como el comparador se hace la diferencia y también se hace una diferencia por 100 pacientes, pero la decisión
en todos se va a tomar por la diferencia anual por paciente. Esta diferencia se va a pasar a OITES para que pueda verse en los umbrales si es costos extensos, ahorros. Acá, como les explicaba, era lo de los umbrales que tomamos en cuenta. El costo anual incremental por paciente, que representa un ahorro mayor o igual a 12 UITs, va a ser considerado como ahorros extensos. Si representa un ahorro mayor o igual a 6 UITs y menor a 12, se va a considerar como ahorros moderados. Y si representa un gasto o ahorro adicional menor a 6 UITs, se va a considerar como costos y ahorros similares. En la mayoría de las preguntas, por no decirlo en todas, las 6 preguntas que se han hecho para esta guía, todas han resultado en costos y ahorros similares. Si los gastos adicionales son mayores o iguales a 6 UITs y menores a 12, va a ser costos moderados. Y si se representa un gasto adicional mayor o igual a 12 UITs, va a ser considerado como costos extensos. Por último, presento cómo se han ido desarrollando las preguntas. Como dije antes, fueron 6 preguntas. Una de ellas, la pregunta 5, fue por buenas prácticas clínicas. Por eso no va a aparecer la pregunta 5 acá. Pero acá, por ejemplo, desde que se planteó la pregunta 1, en mujeres con cáncer de cuello uterino con enfermedad clínica localizada, se debe utilizar resonancia magnética con contraste en comparación con resonancia magnética sin contraste para determinar el compromiso parametrial y ganglionar. Acá, cuando nosotros partimos de esa pregunta, lo que hallamos es la población, que sería mujeres con cáncer de cuello uterino en enfermedad clínica localizada, la intervención, que es lo que se quiere incorporar, que sería la resonancia magnética nuclear con contraste, y el comparador, lo que se utiliza, que es la resonancia magnética sin contraste. Y aquí nosotros hallamos, como les había mencionado, 2 desenlaces como mínimo, que es el uso de la tecnología y los eventos adversos. Se toma tanto en cuenta de la intervención como del comparador. Estos se hallaron sus precios. Se hace diferencias en el uso de recursos. En este caso no tendría, porque cada uno se haría una resonancia. Y la diferencia en costos es anual, ¿no? Por paciente, que sería de 81 soles. Y luego tenemos otra columna, que es la diferencia por total por 100 pacientes, ¿no? Como segundo desenlace de uso de recursos, tenemos lo que es los eventos adversos serios, que en este caso se reportaron por la utilización del contraste, ¿no? Y después tenemos la diferencia en recursos, ¿no? Que serían las sumas de las prevalencias, ¿no? Que serían 20% más de eventos adversos por paciente. La diferencia en costos que puede haber, que serían de 43.41 soles. Y como les digo, al final vamos a tener un costo total y la decisión se va a tomar en base a la columna que dice diferencia en costo anual por paciente, ¿no? Esto se pasa a UITs, que sería 0.02, y lo tenemos que evaluar con los umbrales ya mencionados, ¿no? Que como les dije, caería en costos y ahorros, y acá pues quedaría en costos y ahorros similares, ¿no? Como el del medio. Para la segunda pregunta se hizo lo mismo. En este caso, cada uno, para la intervención y el comparador, se identificaron también eventos adversos para ambos. También se hizo esa diferencia en recursos y también se tomó en cuenta la diferencia en costos anuales por paciente, ¿no? Que en este caso, como sale negativo porque nos dice que tiene ahorros. Para la tercera pregunta, también igual, ambos han tenido muchos eventos adversos. Se ha tomado en cuenta esas diferencias en uso de recursos en cada uno de ellos.
para el cuarto también, que hablaba de la histerectomía simple con la histerectomía radical modificada. Cada uno de ellos se ha tomado en cuenta estos dos desenlaces, uso de tecnología y eventos adversos. Y se ha realizado, se ha hecho la búsqueda tanto de la intervención como del comparador y cada evento adverso, ¿no? Y como les mencioné, todas estas preguntas han caído en costos y ahorros similares. Y bueno, esta es la última pregunta que se hizo de mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1, IA1 y B2 con deseo de preservar la fertilidad, intervención con iniciación y comparación traquelectomía, ¿no? También se utilizaron los mismos desenlaces, se hizo la diferencia de uso de recursos y fue de 0.11. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Eso ha sido como se ha ido desarrollando este criterio 6 de uso de recursos. Muchas gracias. Muchas gracias a la economista Fernández. A continuación vamos a presentar al doctor Aldo López Blanco, director ejecutivo del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEN. Él nos va a hablar sobre las recomendaciones de las guías de prácticas clínicas de cáncer de cuello uterino. Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes. Nuevamente a los que nos acompañan acá de manera presencial y también a los que nos acompañan de manera virtual. Como han podido ver, el desarrollo, la elaboración de estas guías de práctica clínica han seguido una rigurosidad, ¿no? Con estándares muy exigentes y también con el apoyo del INS, también la parte del análisis económico se ha valorado mucho para la toma de decisiones y las recomendaciones finales. Vamos a desarrollar brevemente quizá la parte que a los médicos y personal de salud nos va a ayudar a manejar a las pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales. Esta guía, como se mencionó, solamente contempla el manejo quirúrgico del cáncer de cuello uterino, ¿no? Y dentro del manejo quirúrgico han habido 3 cambios importantes en los últimos años. Uno es la incorporación de ganglio centinela, 2 es la cirugía menos radical y 3, algo que ya está en otros países hace muchos años, pero recién en los últimos años se ha incorporado con fuerza en nuestro país, que es la cirugía conservadora de cáncer, la cirugía conservadora de fertilidad en cáncer de cuello uterino en estadios iniciales. Muy bien, entonces vamos a... Si me ayudan a pasar, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, para esta presentación yo no tengo ningún conflicto de intereses. Como les comentaba, estas guías están desarrolladas principalmente para manejar cáncer de cuello uterino desde el punto de vista quirúrgico. ¿Eso qué quiere decir? Tumores menos de 4 centímetros. Y esto se ha hecho de acuerdo a la última clasificación FIGO del año 2018, ¿no? Estos son los tumores que se manejan, ¿no? Que como concepto general, los estadios 1A son tumores microscópicos, o sea que nosotros no los vamos a ver, y son aquellos que los vamos a encontrar después de realizar un cono, por ejemplo, por una lesión preinvasiva, un IC2 o un IC3, ¿no? Y los tumores 1B son los tumores que nosotros ya podemos visualizar el examen clínico. Y va a requerir tratamiento quirúrgico siempre y cuando mida menos de 4 centímetros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos durante el examen clínico y donde tomamos la decisión? Clínicamente la paciente viene, se hace un examen clínico y bajo el examen clínico nosotros determinamos el estadio de la enfermedad. Y si es que tenemos dudas
de esto podemos pedir una resonancia magnética. Básicamente, ¿para qué? Para el compromiso parametrial. Otro aspecto, como les comentaba el de la guía, es el uso de ganglio centinela. El uso de ganglio centinela está validado, así como en otras patologías. Si bien es cierto, la evidencia no es fuerte, porque hay evidencia retrospectiva, pero aún no hay evidencia prospectiva que valide esto. Ya se evaluó toda esa evidencia y al final se han dado las recomendaciones, ¿no? Y es algo el hecho de que se haga ganglio centinela nos acorta tiempos quirúrgicos, nos disminuye el riesgo de sangrado, complicaciones postoperatorias, con la ayuda de tecnología, pero obviamente no depende solamente de la identificación de ganglio centinela, eso también está en las guías, sino es el procesamiento adecuado de parte de patología del ganglio centinela, ¿no? No simplemente si yo hago el ganglio centinela y es suficiente con eso. Tiene que ir a la segunda parte, que es un estudio adecuado de ganglio centinela. Y eso es importante a todos los que nos están escuchando acá o los que nos escuchan de manera virtual, que se contemplen para la implementación de todo esto, ¿no? Entonces, en base a esto, las recomendaciones claves son: la primera pregunta pico es: en mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino con enfermedad clínica local que requieran evaluación de un compromiso parametrial y ganglionar, ¿se debería utilizar la resonancia magnética con contraste en comparación con la resonancia magnética sin contraste? La respuesta a esto es: en mujeres con cáncer de cuello uterino con enfermedad clínica local que requieren evaluación de compromiso parametrial y ganglionar, sugerimos utilizar la resonancia magnética con contraste, ¿no? La recomendación condicional es a favor y la certeza de evidencia es muy baja. La pregunta pico número 2 es referente. Ojo, en la pregunta número 1 es importante recalcar, ahora van a estar incluso en los fluxogramas. ¿Es obligatorio pedir a todas las pacientes con cáncer de cuello uterino inicial que tengan resonancia magnética para que sean operadas? No. Solamente se va a solicitar la resonancia magnética en aquellas pacientes que nosotros tengamos duda del compromiso parametrial. Si es que no tenemos duda, con el examen clínico es suficiente, ¿no? Ojo, no quiere decir, por eso recalco nuevamente, ¿no?, a todos los colegas, no quiere decir que es requisito indispensable la resonancia magnética para operar a las pacientes. Solamente cuando tengamos dudas. Disculpen que reitere esto, pero eso lo que no queremos es que genere confusiones para, de manera injustificada, decir, bueno, como no tengo resonancia, voy a derivar al paciente a un hospital donde tenga resonancia. La pregunta pico número 2, en mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1A1 al 1B2 o estadio 2A1, o sea, tumores menos de 4 centímetros, ¿se debería realizar biopsia de ganglio centinela en comparación con linfadenectomía pélvica para determinar el compromiso parametrial? La respuesta y la recomendación es: en este tipo de pacientes sugerimos realizar la biopsia de ganglio centinela para determinar el compromiso ganglionar, ¿no? La recomendación es condicional a favor y la certeza de evidencia es muy baja, ¿no? Probablemente en el tiempo ya se publiquen todos los estudios prospectivos que están desarrollando esto, ¿no? Pero con la evidencia que tenemos hasta el momento, sí es importante decir que se debería realizar biopsia de ganglio centinela en comparación de linfadenectomía pélvica, ¿no? La consideración adicional: en los pacientes con estadios 1A1, ¿no?, solamente se realizará biopsia de exploración ganglionar, sea biopsia de ganglio centinela o linfadenectomía, si es que hay compromiso del espacio linfovascular. Este dato, ¿quién nos va a dar? Este dato nos lo da el patólogo, porque entendemos que todas estas pacientes son diagnosticadas de manera subclínica, o sea, después de un cono. Y aún tenemos más recomendaciones. En la recomendación referente a la pregunta pico 2, un punto de buena práctica clínica es conveniente realizar la biopsia en ganglio centinela con ultraestadiaje en mujeres con cáncer de cuello uterino. ¿Esto qué quiere decir? Como les comentaba, no es simplemente identificar y retirar y sacar el ganglio centinela. Es importante que el patólogo esté entrenado en hacer ultraestadiaje, o sea, sepa manejar adecuadamente este ganglio centinela y le haga el análisis adecuado, ¿no?, para que se pueda determinar si está comprometido o si no está comprometido. La recomendación de buena práctica clínica 2.3 es: en contextos donde no sea factible realizar ganglio centinela, sea porque no tengamos el equipamiento, sea porque no estamos entrenados como cirujanos
o sea que no tengamos o no esté implementado el laboratorio de patología, sea por el patólogo, por pruebas de inmunohistoquímica, el ganglio centinela, o sea, recuerden nuevamente, hay dos partes, la parte quirúrgica y la parte del análisis. Si no tenemos estos dos componentes, tenemos que seguir realizando linfadenectomía pélvica. Este es el fluxograma, ¿no?, que tenemos de la parte de diagnóstico y estadiaje. En mujeres, nuevamente, mujeres con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales que requieran evaluación de compromiso parametrial y ganglionar, principalmente compromiso parametrial, entonces se debe realizar resonancia magnética con contraste, ¿no? Si es que esta paciente tiene compromiso ganglionar o parametrial, sale del manejo de las guías porque están contempladas solamente para estadios iniciales. Si hay compromiso parametrial o ganglionar, ya se convierte en un estadio 2 o en un estadio 3, ¿no? Si es que las imágenes de resonancia son negativas, obviamente va a seguir el fluxograma de manejo de las guías que están contempladas ahora. Nuevamente, reitero acá y en la parte está con asteriscos, ¿no? ¿Es obligatorio, es mandatorio que todas las pacientes tengan resonancia magnética? No. Solamente la resonancia magnética se va a solicitar si es que el clínico, si es que el cirujano tiene dudas de que hay sospecha de compromiso parametrial. Pero si yo estoy seguro, tampoco es mandatorio, solo si es que tenemos dudas. Ahora, referente al tratamiento, esta guía se ha contemplado la clasificación. Usualmente lo que se hacía, se manejaba el cáncer de cuello uterino desde el punto de vista quirúrgico con la clasificación de Pfeiffer. Ya estas guías contemplan la nueva clasificación, que todas las guías la contemplan, que es la clasificación de Kerliou-Morrow, ¿no?, que ha sido actualizada en el año 2017. Dentro de las principales características de esto es que no solamente indica el compromiso o la resección de los ganglios parametriales laterales y posteriores, también el parámetro anterior, también la preservación nerviosa. En general, después del conocimiento que se ha ganado con la cirugía mínimamente invasiva esto contempla toda la visión en 3D de la pelvis para definir cuál es la clasificación o cómo se debe realizar una histerectomía de acuerdo al tipo de tumor, ¿no? Acá está brevemente, esto igual está detallado en las guías, ¿no?, cómo son la clasificación, si ya se clasifica en histerectomía tipo A, B1, B2, C1, C2 y D, ¿no? Entonces, las guías contemplan todas estas modificaciones actuales. También las guías contemplan la cirugía menos radical en tumores menos de 2 centímetros, ¿no?, como ya lo proponen el estudio CONCERT y el estudio SHAPE, ¿no? Entonces, ¿a qué pacientes se le debe hacer una cirugía menos radical, ¿no? Y esto, hay un concepto, no es nuevo, ¿no?, es reciente, ¿no? Pacientes con cáncer de cuello uterino en estadios iniciales de bajo riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Tumores menos de 2 centímetros que infiltran menos del 10%, perdón, menos de 10 milímetros del estroma cervical, o en la resonancia magnética infiltran menos del 50% del estroma cervical, ¿no? Entonces, es uno de los conceptos. Y otras recomendaciones que llevan estas guías son muy importantes. ¿A qué pacientes nosotros les podemos hacer o se podrían beneficiar con el tratamiento con la cirugía conservadora de fertilidad? ¿Cuál es la indicación para esto? Hay muchas opciones, hay muchas alternativas, como son una traqueotomía radical por abordaje vaginal laparoscópico robótico, una traqueotomía simple, cono más linfadenectomía, quimioterapia neoadjuvante más linfadenectomía. Si uno se da cuenta, hay un abanico de opciones para todo esto, ¿no? Y lo que hace estas guías es evalúa toda esa evidencia y en base a eso nos dice qué es lo mejor que se debe de hacer, ¿no? Entonces, continuando con las guías, la pregunta número 3, en mujeres con cáncer de cuello uterino con estadio 1A1, ¿se debería realizar histerectomía tipo A en comparación con la histerectomía radical tipo B, ¿no? La respuesta es, sugerimos realizar tipo A. La recomendación condicional es a favor, la certeza de evidencia es muy baja, ¿no? Como punto de buena práctica clínica, para mujeres en estadio 1A1 con infiltración del espacio linfovascular, repito, eso es, como son estadios subclínicos, lo vamos a encontrar un cono. El patólogo es el que nos tiene que dar esa información. Si el patólogo no nos da esa información, tenemos que llamar al patólogo y solicitarle esa información, porque muchas veces tomamos decisión con información incompleta de parte del patólogo, ¿no?
Entonces ya está, y a veces, muchas veces el patólogo dice, pero es la información que tengo. Ya tenemos estas herramientas para que nosotros como clínicos y todos los que ayudan en todo esto, en la parte del apoyo al diagnóstico, sean los radiólogos o los patólogos, podamos mostrar esta evidencia para que podamos trabajar en base a esta evidencia, ¿no? Entonces, si es que en el estadio 1A1 hay compromiso del espacio linfovascular, se debería realizar exploración de ganglio centinela o linfadenectomía pélvica, ¿no? La pregunta 4. En pacientes mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino en estadio 1A2 o 1B1, ¿se debería realizar histerectomía tipo A en comparación con la histerectomía tipo B? Entonces, la respuesta a ellos es: sugerimos realizar la histerectomía tipo B. En tumores aún menores de 2 centímetros se debería realizar la histerectomía radical tipo B. La recomendación condicional es a favor y la certeza de evidencia es muy baja, ¿no? Pero ¿en qué casos yo podría realizar una histerectomía simple en comparación con una histerectomía radical, ¿no? Para yo seleccionar a la paciente con cáncer de cuello uterino, con tumor menos de 2 centímetros, y a quien pueda realizar una histerectomía simple y no una histerectomía radical, necesito muchos criterios, y es por eso que tenemos que elegir a las pacientes con mucho cuidado, ¿no? Por eso es un punto de buena práctica clínica, ¿no? Si las pacientes con tumores menos de 2 centímetros, o sea, un estadio 1A1 o 1B1, que cumplen con estos criterios, y estos criterios generalmente van a ser en pacientes que han sido sometidas a un cono, ¿no? Entonces, el reporte de patología del cono tiene que decir que no hay compromiso del espacio linfovascular. El cono, los márgenes tienen que ser negativos. No puedo tomar esta decisión si los márgenes son positivos, ¿no? El tipo histológico son si es escamoso en cualquier grado o si es adenocarcinoma en el G1 o en el G2, ¿no? El tamaño del tumor tiene que ser igual o menor a 2 centímetros. La profundidad de infiltración del estroma tiene que ser menos de 10 milímetros en el cono. Y nuevamente, los estudios de extensión de enfermedad tienen que ser negativos para metástasis. Ese es un punto de buena práctica clínica. A esta paciente yo le puedo hacer una cirugía menos radical. Pero si es que no tengo toda esta información, yo tengo que seguir haciendo una histerectomía radical, así el tumor mida menos de 2 centímetros, ¿no? La pregunta número 5. En mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1B2 o 2A1, ¿se debería utilizar radioterapia, quimioterapia concurrente con braquiterapia complementaria en comparación a una histerectomía radical tipo C? ¿No? Para esto solamente se están dando puntos de buena práctica clínica con todo el equipo metodológico, incluyendo el equipo de expertos. En mujeres con cáncer de cuello uterino con estadio 1B2 o un 2A1 se debería realizar una histerectomía radical tipo C. Y un punto de buena práctica clínica señalado en el acápite 5.2 indica: si es que esta paciente por alguna razón tiene contraindicación de cirugía, se debe indicar tratamiento con radioterapia y quimioterapia radioterapia con quimioterapia concurrente seguida de braquiterapia complementaria, ¿no? La pregunta 6 nos habla sobre la cirugía conservadora de fertilidad. En mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1A1 al 1B1 con deseo de preservar la fertilidad que cumplan con todos los criterios para cirugía conservadora, ¿se debería realizar conización en comparación con traquelectomía radical? ¿No? Y ya como parte introductoria está que solamente se puede realizar cirugía conservadora de fertilidad a tumores menos de 2 centímetros, ¿no? Pero ¿qué cirugía le hago? ¿Le hago un cono o le hago una traquelectomía radical? Entonces, a este tipo de pacientes, ¿no? A estos pacientes con cáncer de cuello uterino en estadio 1A1 o 1B2 con deseo de preservar la fertilidad que cumplen con todos los criterios de cirugía conservadora de fertilidad, sugerimos realizar conización, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? O sea, ¿cuáles son las consideraciones adicionales o los requisitos que la paciente debería de tener? Debería ser un estadio 1A1 sin invasión del espacio linfovascular, un estadio 1A2 o 1B1 que cumplan con todos los criterios de cirugía conservadora. Esto quiere decir que no haya compromiso del espacio linfovascular, que la biopsia del cono sea con márgenes negativos, que el tipo histológico sea, si es escamoso, cualquier grado, o si es adenocarcinoma, un G1 o un G2. Y el tumor, como siempre se dice en toda, esto es ya un estándar para cirugía conservadora, que el tumor mida menor o igual a 2 centímetros. Si el tumor mide 3 centímetros,
no cumple con estos criterios, ¿no? Y la profundidad de infiltración en el cono, porque este dato nos da el patólogo, debe ser menor o igual a 10 milímetros. La recomendación es condicional a favor y la certeza de la evidencia es muy baja, ¿no? Y como puntos de buena práctica clínica, el número 6.2 indica que mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1 a 1 o 1 a 2 con invasión del espacio linfovascular se debe considerar aún en hacer una traquelectomía radical. El 6.3 es otro punto de buena práctica clínica que indica que mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1B1 con deseo de preservar la fertilidad que no cumplan con los criterios de cirugía conservadora menos radical puestos en el acápite 6.1, entonces se debe seguir haciendo una traquelectomía radical, ¿no? Y el último punto de buena práctica clínica en mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1A1 o el estadio 1B1 con deseo de preservar la fertilidad, se debe informar claramente a la paciente sobre las opciones terapéuticas, los beneficios, los riesgos, así como también las consideraciones de sus valores, preferencias, metas, para luego tomar una decisión terapéutica compartida con la paciente. Es importante en las pacientes que desean preservar la fertilidad que se tomen esos aspectos, ¿no? La última pregunta, la pregunta pico número 7, es la última pregunta en pacientes con deseo de preservar la fertilidad. En mujeres con cáncer de cuello uterino en estadio 1B2 con deseo de preservar la fertilidad que cumplen con todos los criterios para cirugía conservadora, se debería utilizar quimioterapia neoadjuvante seguida de traquelectomía radical en comparación con traquelectomía radical. ¿Esto qué quiere decir? En tumores de 2 a 4 centímetros, ¿qué es lo que debo de hacer? Se ha buscado toda la evidencia. Entonces el grupo elaborador de expertos considera importante señalar que es una pregunta que no se dio evidencia suficiente para emitir una recomendación ni en contra ni a favor. Por ende, en estos casos no se debe realizar una evaluación individualizada de cada caso por junta médica donde se exponen los riesgos y beneficios para el tratamiento y de esa manera se debe tomar una decisión. Este es un punto de buena práctica clínica, ¿no? Bueno, acá también creo que nos jugó una mala pasada la tecnología, ¿no? Pero esto ustedes, imagino ya el grupo, acá la dirección de normatividad les va a enviar el link. Esto está en la página web del Ministerio de Salud y todos pueden descargar. Hay dos versiones, una versión breve y una versión extensa, donde van a poder ver toda la evidencia y la bibliografía revisada para tomar estas decisiones. El fluxograma número 2 habla básicamente sobre el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es que todo lo que hemos hablado, si es que el cáncer de cuello uterino es en estadio 1A1 hasta el 1B2, incluido el 2A1, entonces ¿cómo es que se debe manejar, ¿no? El tratamiento desde la cirugía menos radical, a quienes se les debería hacer, histerectomía radical tipo B, tipo C y todo eso. Les pido disculpas por esta distorsión del fluxograma, ¿no? En el fluxograma número 3 nos habla sobre sobre lo que es manejo conservador, cirugía preservadora de fertilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo debería ser en el estadio 1? Solamente hasta el 1B1, o sea, tumores menos de 2 centímetros. El estadio 1A1, si es que no hay invasión del espacio linfovascular, solo la paciente queda en cono. Si es que hay compromiso del espacio linfovascular, se hace una traquelectomía radical más ganglio centinela o linfadenectomía. En el estadio 1A2 o en el estadio 1B1, si cumple con los criterios de cirugía menos radical, se hace solamente un cono más ganglio centinela o linfadenectomía. Si es que no cumple con los criterios, se hace una traquelectomía radical más ganglio centinela o linfadenectomía. Los pacientes de 2 a 4 centímetros deben tener junta médica para un manejo individualizado, ¿no? Entonces, en resumen, el uso de las guías de práctica clínica, ¿qué contempla? El uso adecuado de la resonancia magnética, la implementación de ganglio centinela, ¿qué es lo que se debe hacer? Obviamente, en estas guías han trabajado los institutos regionales de enfermedades neoplásicas, otros hospitales nacionales, y entendemos que la implementación de ganglio centinela depende de la tecnología, depende de la capacitación de los cirujanos y también depende de la capacitación de los colegas patólogos. Entonces,
es un proceso, va a ser un proceso de la implementación de ganglio centinela. Mientras no tengamos ganglio centinela, tenemos que seguir haciendo linfadenectomía pélvica, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos al seleccionar a los pacientes que se pueden beneficiar de una cirugía menos radical, ¿no? Y otro acápite es que nosotros ya debemos ofrecer a las pacientes de manera responsable, a las pacientes especialmente jóvenes o que no han completado su deseo de paridad, ofrecerles una cirugía conservadora de fertilidad. Esto contempla estas guías de últimos cambios, es lo que teníamos para compartir en resumen. Gracias. Muchas gracias al doctor Aldo López por su exposición. Y a continuación vamos a entregar unas constancias de participación a todos los ponentes. Por favor, para esto invitamos al doctor Ricardo Díaz, por favor, y a la doctora Mónica Parra. Invitamos por favor a todos los ponentes a la parte de adelante. Al doctor Carlos Alba, al doctor Víctor Velázquez, al doctor Aldo López también, a la licenciada Jocelyn Aznarán. Y procedemos por favor con la entrega de estas constancias. Cada uno, ¿sí? Primero al doctor López, Aldo López, por su participación en estas guías de prácticas clínicas de cáncer de cuello uterino. A continuación vamos a entregar esta constancia al doctor Carlos Alba. Seguimos con la entrega de constancias. Ahora al doctor Víctor Velázquez. Ahora vamos a entregar la siguiente constancia a la licenciada Jocelyn Aznarán. Llamo a la cámara, por favor, sonriendo. Seguimos con la entrega de constancias. Vamos a invitar al doctor Joan Pérez también, por favor, le invitamos para recibir su constancia, que también ha sido parte de la elaboración de estas guías de prácticas clínicas de cáncer de cuello uterino. Ahora invitamos a la economista Stephanie Fernández, quien está recibiendo una constancia por parte del doctor Díaz. Ahora, por favor, vamos a tomarnos una foto grupal, todos los que han recibido la constancia, con el doctor Díaz y la doctora Parra también, por favor. Disculpen, ¿algún miembro del equipo elaborador de la guía? ¿No? Ya, ok. Bien, mirando adelante, por favor, enseñando las constancias y la guía también. Sonriendo. 1, 2 y 3. Otra más, por favor. Muy bien, muchísimas gracias a todos por participar de este taller. Hemos llegado al cierre de este importante taller. Agradecemos sinceramente la participación de cada uno de ustedes, así como de la valiosa contribución de nuestros ponentes.